Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper recurrente en cualquier reunión, en cualquier lugar. Está por llegar el verano, uno se mira al espejo y se me parece que acá necesito algo de esto. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, hoy vamos a aprender todo sobre la lipoaspiración. Tenemos este material, por favor, esta placa que nos explica un poquitito el tema, por más que yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es la lipoaspiración. Es uno de los procedimientos estéticos más realizados y sin duda eficaz para eliminar depósitos de grasa de determinadas zonas del cuerpo, pero se debe tener en cuenta aspectos fundamentales. Su finalidad no es la reducción de peso y para obtener buenos resultados, evitando el riesgo de las posibles complicaciones, es importante consultar con un especialista con experiencia. Y hablando de especialista con experiencia, voy a presentarlo. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa. Estoy hablando del doctor Julio Recalde. Hola Doc, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola Vivi y un saludo a la audiencia. Un gusto hablar de este tema que es quien más, quien menos ya sabemos todo sobre la lipoaspiración, ¿verdad? O sea, lo que sabemos es que te aspiran y te sacan grasa. Ahora, exacto, ¿qué es? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿Es peligroso o no? Porque hemos escuchado cosas también bastante terribles. Entonces, todo esto es lo que queremos saber y para eso lo invitamos. Muchísimas gracias. Sí, la lipoaspiración yo diría que es el procedimiento estético más realizado en el mundo, con grados variables de agresividad de la lipoaspiración, pero el principio básico de succionar a través de una cánula una cantidad determinada de grasa se realiza muchísimo hoy en día. Es uno de los procedimientos de cirugía estética que más es realizado por personal no entrenado. Eso es malísimo. Lo cual hace que de vez en cuando salte en la portada de los diarios algún caso que en un gran porcentaje corresponde a pacientes operados por personas no idóneas para la realización de esa cirugía. Fuera de eso, es una cirugía, al ser también tan extendida y tan popular, yo creo que si uno compara la tasa de cirugías con la tasa de complicaciones, va a ver que es una de las menores tasas de complicaciones que existen. Claro. Más que nada las complicaciones son desde el punto de vista estético, es decir, me gusta o no me gusta lo que resultó de esa cirugía. Pero en general, como se dice, cualquier mono con gilet anda haciendo y se hace reconocer en su comunidad y a través de sus redes sociales como un operador de lipoaspiración, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacerle saber a la población es que la persona que debe atenderte y debe hacerte la lipoaspiración también debe ser una persona entrenada, debe tener criterios, debe estar formada y debe cuidarte por sobre todas las cosas. No es que solamente porque tiene un buen precio y por lo general no va por ahí. El buen precio no necesariamente es una seguridad en el resultado, ¿verdad? Sino que suele ser al revés. Claro, claro. Doctor, ¿quiénes están capacitados y habilitados para hacer lipoaspiración? Bueno, según la deontología médica, el que puede hacer una cirugía de lipoaspiración es el cirujano plástico, ¿verdad? No hay otra especialidad que realice esto, ¿verdad?
Pero como te digo, siempre No, hay por eso, alguna... cirujano plástico. Cirujano no plástico. odontólogo, no esteticista, no, No, qué sé yo, no. cualquier otra cosa. Otro No, médico. y hoy en día vemos explotar ese Sí. tipo de cosas. Especialistas en molares que de repente están realizando grandes procedimientos de lipoaspiración sin ninguna consideración, sin ninguna esterilización, sin ningún cuidado especial, Sí, ¿verdad? sí. Doctor, y este tema de la lipoaspiración, solamente cirujanos plásticos, ¿verdad? Exacto. Eso que quede súper claro ya. Y también cuando, a mí por lo menos me llama la atención cuando uno averigua, bueno, precios más o menos entre cirujanos, hay diferencias, pero depende de cada cirujano, pero de repente uno encuentra algo tipo 2x1, no sé, una cosa así, y que el precio es muy bajo. Entonces me hace dudar de cuál es la seguridad que te dan, en dónde te van a hacer, qué tipo de desechables o no desechables van a usar, ¿verdad? No sé, todo eso va a tener gente que le ayude o va a ser sola la persona. Claro. Y todas esas cosas se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, hay gente que quiere, yo siempre comparo con el comprador de buena fe de hace unos 20 años que estaba de moda, que uno tenía de repente un Mercedes de $200,000 y pagó 10,000 y decía, no, yo soy comprador de buena fe, y tenía todavía sangre del afectado, ¿verdad? Sí. O sea, uno puede fingir que Demencia. no sabe, ¿verdad? Yo hoy en día a muy poca gente le creo eso de que no sabe. Normalmente la gente está informada. Como yo te digo, el tema es que muchas veces puede salir bien el procedimiento hecho por una persona no entrenada, Sí. ¿verdad? Puede salir bien. Entonces uno está apostando, Claro. ¿verdad? Pero es más, lo normal sería que la tasa de complicaciones de una persona bien entrenada va a ser mucho menor Sí. que el de una persona que no tiene ningún entrenamiento y que solamente compró el aparato, Claro. ¿verdad? Porque los procesos de esterilización no son iguales, los procesos de cuidado no son iguales, los procesos de anestesia no son iguales, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hablamos en la Sociedad de Cirugía Plástica del trípode de una cirugía segura, ¿verdad? Que es el paciente informado, el médico bien entrenado y el centro quirúrgico habilitado. Ahí está. Esas son las tres condiciones básicas para que una cirugía sea exitosa, ¿verdad? Entonces, siempre hay que cuidar, siempre hay que ver qué es lo que se hace. Yo ya vi gente que le hacen lipo y después le mezclan con algún producto X, sea silicona, sea esto, le inyectan otra vez. Y entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado, es lo único que le puedo advertir a la gente, ¿verdad? Puede ser muy grave. Por supuesto que vende a nivel mediático cuando ocurre algo de esto, pero también se termina muy rápido porque no se llega nunca a una conclusión de esto. Claro, claro. Doctor, ¿una lipo se tiene que hacer en un quirófano, sí o sí? De preferencia, sí. Especialmente cuando uno va a retirar mucha cantidad de grasa, cuando existe el riesgo y uno va a retirar mucha cantidad de grasa en mucha extensión. Yeah. Cuando va a procesar esa grasa para colocarla en otra parte del cuerpo, es decir, una lipoescultura, entonces sí corresponde, ¿verdad? Se pueden realizar pequeñas anestesias locales y sacar un poquitito de grasa para pequeñas cosas, ¿verdad? Yeah, sí. Pero si vamos a hablar de una lipoaspiración de abdomen, de pierna, cola, esas cosas, sí corresponde que sea en un quirófano con un paciente debidamente monitorizado, porque uno está sujeto a ciertas complicaciones. Por ejemplo, yo sé que hay gente que hace extensas lipoaspiraciones en consultorio con anestesia local, por ejemplo. Y anestesia local, la anestesia local es un tóxico para el corazón. Ah, no si me se diga. usan altas dosis, claro.
Entonces vos tenés que tener al paciente monitorizado para que saber si esa cantidad de medicamento que vos estás poniendo puede producir. Incluso hay un caso que fue mediático para otras cosas, pero que le pusieron una gran cantidad de anestesia al paciente y el paciente terminó falleciendo. Y creo que era por la cantidad de anestesia local que se le hizo, ¿verdad? Entonces hay casos, hay problemas. No, además, Doc, si surge cualquier problema, porque puede tener todo perfecto, pero el paciente, no sé, de repente le da una arritmia, de repente le da algo, una reacción, y si te haces en un consultorio nomás con alguien que no sea un médico, un cirujano, no va a saber cómo reaccionar, no va a tener los medios. Si es en un quirófano, si es en un sanatorio, obviamente ahí se llama y están todos los médicos, qué sé yo, todo, ¿verdad? Claro, no, y vos si vos trabajás con un anestesiólogo es un médico capacitado para resolver esas complicaciones. Esa es la habilidad del anestesiólogo, no es solamente dormirte. Él tiene que controlar todos los parámetros. El anestesiólogo tiene que estar en condiciones de resolver un problema, primero de encontrar el problema y en segundo lugar de resolver ese problema y que no llegue a ser un problema mayor, ¿verdad? Y eso para cualquier cirugía, no solamente para una lipoaspiración, ¿verdad? Siempre tiene que haber mucho cuidado en ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, cirujanos plásticos son los únicos habilitados para hacer este tipo de, por ejemplo, lipoaspiración. Vamos a hacer un cortecito y volvemos ya. Continuamos hablando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva y también flebología. Vamos con estos diferentes materiales que tenemos, señor director, por favor. Vamos a ver y después el doctor nos explica. ¿Cuál es la diferencia entre láser lipólisis y la lipoaspiración convencional? La lipoaspiración convencional se realiza mediante una bomba de vacío que aspira a una presión aproximada de 1 atmósfera, lo que destruye la grasa y la lleva a un frasco. Mientras que la realizada con láser se basa en el uso de esa energía para la destrucción de los adipocitos y la posterior aspiración a menor presión. La energía láser permite ser más selectivo en cuanto a la destrucción de tejidos, ya que respeta vasos sanguíneos y tejido conectivo, mientras que destruye la grasa haciendo más fácil su remoción. Sí, exacto. La lipoaspiración en general surgió como un procedimiento que se llama lipectomía asistida por succión, porque antes lo que se hacía era se levantaba la piel, se sacaba la grasa con tijera y se volvía a cerrar, ¿verdad? La lipectomía asistida por succión vino a facilitar la extracción de la grasa sin necesidad de hacer cortes grandes. Y a partir de ahí lo que se buscó siempre es sacar la grasa en forma más selectiva sin destruir los tejidos circundantes. Es decir, disminuir el volumen, pero que la piel se mantenga bien hidratada, bien oxigenada, que le llegue sangre y que también favorecer que haya que se pegue esa piel, ¿verdad? Que haya tensión nuevamente en esa piel. Y de ahí es que el uso de energías como ser el láser vinieron a ayudar en ese sentido, ¿verdad? O sea, el láser derrite la grasa y después ya se estira. Y claro, y después se estira, claro. Y la grasa destruye, vamos a decir, la grasa porque hace que la célula en sí explote. Explota, esa grasa se queda libre y se saca. Y ya no se puede volver a usar. Ya no se puede volver a usar.
Sin embargo, la grasa que uno retira por una lipectomía asistida por succión, o en algunos otros casos, por ejemplo, cuando se hace la ultrasónica, esa grasa sí se puede volver a usar. Y esa es la ventaja de eso, ¿verdad? Ahora, la grasa cuando uno la aspira, se saca prácticamente por arrancamiento. El aspirado es un arrancamiento de esa grasa. Entonces, ahí se pueden romper vasos sanguíneos, puede haber algún sufrimiento de piel y más moretones. De ahí es que hay una diferencia en el uso de tecnología hoy en día, ¿verdad? La tecnología está permitiendo que la cirugía sea mucho más segura que antes. Claro. Y menos dolorosa después, ¿verdad? Relativo, puede ser menos dolorosa en muchos casos. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora este material, ya nos explicó el doctor, pero vamos a ver de vuelta, por favor. Adelante. ¿Qué diferencia hay entre lipoaspiración y lipoescultura? La diferencia es que la lipoaspiración consiste en retirar la grasa mediante el proceso de aspiración, mientras que la lipoescultura es la reutilización de esa grasa retirada para relleno en otras áreas del cuerpo. Son procesos diferentes, pero en muchas ocasiones se complementan. Realmente son procedimientos complementarios, son nombres que se usan muchas veces como sinónimo, ¿verdad? Porque la lipoaspiración uno da la forma al cuerpo retirando grasa, y la lipoescultura uno aprovecha esa grasa que retiró para dar forma a otras áreas por aumento, ¿verdad? Lo más conocido, por supuesto, en nuestro medio es el aumento de la zona glútea, que tiene su forma de hacerlo, ¿verdad? Pero es aprovechando una grasa que uno retiró de un área para ponerla en otra. Hoy en día se hace en pequeñas cantidades, por ejemplo, para hacer el surco, la zona del surco lagrimal, para hacer la zona del surco nasogeniano, perdón. Todo eso se puede rellenar con grasa propia, ¿verdad? Entonces, los avances que han habido en la utilización de la grasa, en la forma en que se maneja esa grasa, ¿verdad?, constituyen parte de lo que es la lipoescultura, ¿verdad? Sacar una grasa de un lugar y ponerla en otro para... Pero cuando haces una liposucción, ¿se puede hacer con láser y al mismo tiempo con lo otro, o uno elige, o el especialista elige yo uno? Normalmente elijo el área de donde voy a sacar la grasa. Sí. Y ahí lo que hago es saco la grasa que voy a utilizar y después le paso el láser. Ah, ya. ¿Verdad? Ya como un retoque, como la frutillita de la torta, ¿verdad? Y en otros lugares donde yo sé que no voy a usar esa grasa, sí ya le paso directamente el láser de entrada, derrito toda la grasa y ya. Doctor, ¿y es cierto que para los cirujanos el láser es más fácil y lo otro tienen que hacer más fuerza? Sí. Una de las cosas de las ventajas de la tecnología va más para el cirujano, en el sentido de que es menos cansador, ¿verdad? Claro. Pero tienen que hacer fuerza para meter esa cánula y sacar. Por eso hay diferentes tipos. Hay el vibrolipo, por ejemplo, que tiene una cánula que hace un movimiento de vaivén. Entonces, al mismo tiempo que uno va moviendo, vamos a decir, en este ritmo, ahí adentro la punta de la cánula va moviéndose a un ritmo 20 veces mayor o 30 veces mayor. Entonces fácil. Retira más grasa en el mismo movimiento, vamos a decir. O la ultrasónica, el láser de Ritter, la ultrasónica también deshace la grasa, pero sin destruirla tanto. Entonces, a veces, dependiendo de la frecuencia que uno use eso, puedo volver a utilizar la grasa cuando se retira con lipoaspiración ultrasónica. Ya. Doctor, ¿y evolucionó el tema de las cánulas también, que antes eran más gruesas, ahora son más finitas? ¿Es cierto? Exacto. En las primeras cánulas que trajo el doctor Ilú en el año 1980 más o menos, eran cánulas muy gruesas. Entonces, tenían la ventaja de que en 2 o 3 pasadas sacaba una cantidad de grasa, pero lastimaban muchísimo.
Después, en la medida que fue pasando y se fue afinando la técnica quirúrgica, también se fueron afinando los calibres de las cánulas, el revestimiento de las cánulas, porque la cánula cuando pasa por la piel produce una fricción, esa fricción produce un calentamiento y ese calentamiento puede producir una quemadura en el lugar donde entra. Entonces, en un momento dado se utilizaban cánulas revestidas de teflón, por ejemplo, porque el teflón no toma temperatura, y se usaba eso. Después se notó que el teflón en el uso se desprendía y se quedaba dentro del cuerpo, entonces se dejaron de usar las teflonadas. Hoy se usan cánulas de acero inoxidable principalmente, y algunas de repente nosotros le ponemos, le lubricamos con un poco de silicona, por ejemplo, como para que se deslice sin levantar temperatura. Y hay diferentes formas, pero las cánulas hoy en día, vos tenés cánulas de liposucción que son ultra finas para cuando vos vas a hacer trabajos más específicos, especialmente en rostro. Pero de las cánulas de 1 centímetro de diámetro, que parecía una escopeta, ¿verdad? Hoy en día tenés cánulas de 2, 3, de 4 milímetros. Por lo menos en mi caso, yo utilizo muchísimo la de 4 milímetros, pero esa es el avance que ha habido, ¿verdad? Yeah. Y después la profundidad donde se trabaja también es un avance que antes se trabajaba bien profundo, porque se trabajaba con cánulas gruesas, y en la medida que se van afinando las cánulas uno puede trabajar en partes más superficiales y conseguir una mejor retracción. ¿Y el resultado es mejor? El resultado suele ser mejor, dependiendo de la forma en que uno usa. Ya. Como todas las cosas... claro, depende de la mano de quien tenga esa herramienta, exacto, y cómo la utilice. Exacto. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, volvemos enseguida, seguimos hablando de lipoaspiración. Seguimos charlando con nuestro invitado sobre el tema de la lipoaspiración. Lo que ya sabemos es que tiene que ser un cirujano plástico el que haga la lipoaspiración, y en un local, obviamente si es un cirujano plástico no te va a hacer en cualquier lugar, te va a hacer en un lugar adecuado. Seguimos aprendiendo y vamos a ver este siguiente material. ¿En qué zonas se puede hacer la lipoaspiración y cómo son las cicatrices? La lipoaspiración puede ser realizada en el abdomen, las mamas, la cintura, región lumbar, región dorsal, los brazos, muslos, las piernas, la papada y el rostro. El tamaño de las cicatrices de la lipoaspiración es pequeño y dependiendo del calibre de las cánulas utilizadas, pueden ser de 2 a 10 milímetros. Sí, prácticamente todas las zonas del cuerpo pueden ser lipoaspiradas, dependiendo de cuál es el objetivo del paciente, ¿verdad? Cosas raras, por ejemplo, hay gente que de repente tiene jiba, sí, ¿verdad? Se hace lipo de jiba, lipo de papada se hace muchísimo, de repente lipo facial también, con ciertos cuidados a veces se puede realizar, y siempre el tema de sacar, de repente se saca de la papada y se puede colocar un poquitito en otros lugares, ¿verdad? Se procesa, lo que se busca cuando se va a usar grasa propia es de repente de que la grasa que se va a poner sea lo más pequeña posible, le llamamos microfat o nanofat, ¿verdad? Para poder diferenciar según el tamaño de la molécula que vamos a poner. ¿Y cómo sabes cuál es el tamaño? Porque vas rompiendo con un filtro.
Y tenés que mirar con un se pasa la grasa, con un se pasa la grasa por unos filtros que cada uno es más fino. Entonces, de esa manera uno tiene una grasa más líquida, más fácil de colocar y que más fácilmente prende. Porque también tenemos que tener en cuenta al hablar de lipoescultura y la utilización de la grasa propia, es que cuanto más grande es la pelota de grasa que uno pone, más difícilmente va a prender en el lugar donde se pone. ¿Y de qué depende el tamaño de la grasa, doctor? ¿Hay lugares en el cuerpo que tenemos grasa más grande? Normalmente por debajo del ombligo es un lugar donde hay una muy buena grasa para prender, para poner en otros lugares. La grasa es, vamos a decir, las células de grasa se juntan como racimos de uva, ¿verdad? Sí. Enormes. Sí. ¿Verdad? Entonces siempre tienen una parte que trae sangre, y entonces cuanto más grande es ese conjunto que nosotros llevamos a un lugar, más difícil que prenda. Más difícil que prenda. Cuanto más chico... O sea, tenés que buscar, en vez del racimo, tenés que buscar una uvita por ahí que esté... exacto. Ya. Es la forma más fácil de explicar, ¿verdad? Poner en vez de poner por racimo, poner por unidades. ¿Y las cicatrices, doctor? Las cicatrices son prácticamente invisibles. La cicatriz del lipo depende mucho de la cánula que uno utiliza, ¿verdad? Porque si uno utiliza una cánula gruesa, evidentemente la cicatriz va a ser mayor. Claro. Y si usamos cánulas finas, son prácticamente imperceptibles. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora este material, veamos por favor. ¿Se volverá a acumular grasa en la zona tras la lipoaspiración? Con este procedimiento se eliminan los adipocitos, que son las células encargadas de acumular la grasa corporal. En la zona de la que sean eliminados es mucho más difícil la acumulación y por lo tanto se mantendrá como una zona con menos grasa. Si se aumenta de peso, la grasa se distribuirá de forma diferente. Hay una teoría que habla que nosotros nacemos con un número limitado de adipocitos. Lo que tiene el adipocito es que puede aumentar de tamaño en forma... entonces, es como decir... o sea, engorda también el adipocito. Claro, el tamaño del huevo, ¿verdad? El tamaño del huevo depende de qué ave. Es un huevito así chiquitito hasta el huevo. Bueno, es más o menos lo que pasa con la grasa. La grasa puede ser una célula pequeña o una célula grande. Entonces, al hacer nosotros un procedimiento de lipoaspiración, disminuimos la cantidad de células grasas que pueden juntar grasa, ¿verdad? Las que quedan pueden crecer, pero es normal que si yo acá tenía 1000 células de grasa y me quedan 200, va a ser menos lo que van a crecer estas que acá que no me toqué. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí donde se deforma el cuerpo. Ahí donde uno deforma el cuerpo, nosotros solemos ver las pacientes que prácticamente no tienen panza, ¿verdad? Toda la cintura está toda más o menos marcada, vamos a decir, tensa, pero marcada. Sí. Y los hombros y la espalda así enorme, con giro así. Sí. Yo le llamo trompo, ¿verdad? El efecto trompo. Eso, por ejemplo, es algo que se ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que se le hizo lipoaspiración una o más de una vez en la misma zona, la paciente siguió engordando y entonces la grasa se empezó a acumular en otros lugares. O sea, si me hago la lipo desde la papada hasta la rodilla, si engordo, me va a engordar el pie. En algún lugar se va a ir. Ya. A algún lugar se va a ir. De ahí es que es medio utópico ese de hacerse la lipo para bajar de peso. Claro, es una ayuda, pero lo que hay que hacer es cambiar ese chip que uno tiene y tener una vida saludable. Entonces, genial. Si vos tenés una vida saludable, tu cuerpo va a mostrar esa salud con menos grasa. Exacto.
Y entonces ahí sí te haces los retoquecitos y todo y puedes seguir espléndido. Claro, espléndido. por eso siempre nosotros recomendamos que sea un complemento y no un tratamiento principal. Claro. ¿Verdad? O sea, hay gente que viene y te pide la lipomarcación, por ejemplo, para no irse al gimnasio. Y no viene por ahí eso. Claro. ¿Verdad? La lipomarcación queda siempre mejor en alguien que va al gimnasio, que acude al... que tiene una vida rutinaria de actividad física. Sí. Porque si no se nota, enseguida se nota que ese cuerpo no es, no es natural, vamos a decir. Sí, perfectamente. Bueno, tenemos otro material, por favor. Perdón. Veamos. ¿La lipoaspiración elimina la celulitis o puede utilizarse para tratar la obesidad? La lipoaspiración en sí no sirve para la eliminación de la celulitis, aunque puede ayudar a minimizar su aspecto en ciertos casos, ya que elimina la grasa, pero no debe esperarse que la celulitis desaparezca totalmente. No se utiliza como tratamiento del sobrepeso u obesidad. Es una cirugía para pacientes que están cercanos al peso ideal, pero tienen acumulaciones indeseadas de grasa. Es decir, su finalidad es remodelar la figura, armonizando el contorno corporal. Sí, esos son los grandes mitos que corren con respecto a la lipoaspiración. La lipoaspiración es un procedimiento limitado, ¿verdad? Tiene su indicación, tiene su beneficio. Ahora, cuando hablamos de celulitis, hablamos de un tipo de deformidad que se produce por ruptura de ciertas fibras y preservación de otras fibras, ¿verdad? A veces hacer una lipoaspiración, especialmente la de tipo láser o una con energía, pero no necesariamente por la destrucción de los adipocitos, puede, sino que más bien porque pasa la cánula, rompe algo y hace que se produzca un proceso de cicatrización. En ese caso se puede mejorar, ¿verdad? Hay muy pocos trabajos que hablen al respecto de una mejoría del 100%, por no decir ningún trabajo, ¿verdad? Claro. Normalmente lo que se ve son en casos circunstanciales, de repente esta mejoró, esta no mejoró, ¿verdad? Entonces no es que uno puede vender como una solución para todos. Pero lo que me suele resultar para para un poquito de celulitis, no de alto grado, ¿verdad? Un poquito de celulitis, de repente pasar una cánula que nosotros le llamamos ralladora, ¿verdad? Que es una cánula que tiene una punta especial. Entonces con esa cánula se pasa debajo de la piel a ver si con eso se vuelve a pegar. Nada más. ¿La celulitis, doctor, tiene alguna solución? ¿O la solución es aceptarla nomás ya? Y la más barata es aceptarla. Sí. La más fácil es aceptarla. De repente se puede, si uno quiere hacer algo con la celulitis, de repente es bajar de peso, una vida saludable, hacer actividad física. Esa es... Pero eso no saca la celulitis. No te saca, pero disminuye. Claro. Porque es una característica de la piel. Es un proceso normal de la piel. Es un proceso normal. Como hay se gente dice, flaca que tiene celulitis. 90%, según uno de los libros, ¿verdad? 90% de las mujeres tienen celulitis y 10% de los hombres tienen celulitis. Donde más tiene celulitis el hombre es en la panza. Sí. La mujer donde más tiene celulitis es en la zona glútea y muslos. Piernas, claro, perfecto. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado. Nuestro tema es la lipoaspiración.
Y tenemos ahora esta parte que vamos a hablar de riesgos, de complicaciones, porque toda intervención puede tener un riesgo. Entonces es bueno saberlo y el profesional explica también al paciente y también el paciente tiene que explicarle al profesional su realidad. Si tiene presión alta, si tiene, qué sé yo, esto, todas las cosas, ¿no? Irte como si fuera que no tenés ningún problema porque lo que querés es hacerte la lipo. Veamos, por favor. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones de la lipoaspiración? El riesgo de complicaciones es relativamente bajo para la cantidad de cirugías que se realizan al año. La mayoría de las complicaciones se debe a una mala indicación, a un exceso de retirada de grasa de ciertas zonas y a un manejo inadecuado de la grasa que es injertada, por lo que es fundamental acudir a un cirujano especialista con ética y experiencia. Y nuevamente vamos al tema del entrenamiento, ¿verdad? La mayoría de las complicaciones vamos a hacer dos partes, ¿verdad? Están las complicaciones de vida y están las complicaciones de resultado. Uh-huh. Las complicaciones de vida normalmente se suelen ocurrir en pacientes mal estudiados, mal preparados o en procedimientos que se realizan de forma inadecuada o en malas condiciones o un médico mal entrenado, ¿verdad? Las complicaciones de vida, por supuesto, siempre son más mediáticas, se habla más, se habla hasta 3, 4 días, se habla en el... Sí, porque no es que se habla mucho tampoco, 3 o 4 días se habla en el diario hasta que surge alguna otra cosa, ¿verdad? Normalmente cuando es, y yo no digo el profesional cirujano plástico está exento, yo digo, nos puede ocurrir también, ¿verdad? Y por supuesto ahí si ocurre un cirujano plástico bien formado, se habla una semana por ahí de eso. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que resolver, o sea, sí, es más difícil que le pase a una persona bien formada y que cuida todos los parámetros y que está preparada con todo. O sea, si ocurre, es porque tenía que ocurrir. Sí, es una desgracia, pero ahora bien, el otro tipo de complicaciones son las más comunes, el resultado. El resultado, por ejemplo, yo veo gente que me viene al consultorio y me dice, me hice 3 lipos ya este año. Pero no es peligroso hacerse 3 lipos en un año. Y ahí vemos quién. Yo ni pregunto, ya cuando me hice 3 lipos este año, yo ya sé que no tengo que preguntar ni quién le hizo. Claro. ¿Verdad? Y me hice ahí en un cuchitril en la esquina por X plata. O sea, y después viene buscando el milagro, ¿verdad? A que yo le haga la lipo que realmente le salga bien cuando realmente necesita una dermo. Ya. ¿Verdad? Entonces, ese es un tipo de complicación del resultado. Claro. La mala indicación. O sea, si vos empezaste luego diciéndole te voy a hacer una lipo nomás y lo que el paciente necesitaba una dermo, evidentemente ya es una complicación importante. De repente, qué sé yo, para mí es que quería hacerle un poquitito marcadito y no se queda bien marcado. Esa es una complicación para mí, ¿verdad? O de repente que le injerto un poco de grasa en la cola, que eso hay que injertar de una manera adecuada, en el lugar adecuado, en el plano adecuado, y que de repente le puse 300 centímetros cúbicos y en vez de quedarse esos 300, se reabsorbió la mitad. Claro. Entonces el resultado no es el esperado. Pero no es nada peligroso. No es nada peligroso, claro. Pero ese es el tipo de complicaciones con el que habitualmente nos encontramos. Doctor, ¿y qué cantidad de grasa se recomienda sacar? Yo sé que dependiendo de la grasa que tenga el cuerpo y todo eso, pero hay un límite así, hasta porque en litros se habla, ¿verdad? Sí. La regla es variable porque las condiciones son variables, pero antes era 3 litros de grasa el límite. ¿Por qué? Porque se consideraba que en esos 3 litros de grasa se perdía una volemia, 500 centímetros cúbicos de sangre. Sí. Pero lo que vino después, a continuación, era
usar, por ejemplo, productos para hacer la lipoaspiración, primero llenar de líquido, ¿verdad? Entonces nosotros antes de empezar a aspirar, primero colocamos suero, se coloca suero, se coloca con anestésico, con vasoconstrictores, de modo que haya la menor cantidad de circulación de sangre posible. Claro. De esa manera evitamos lastimar la mayor cantidad de tejido posible. Sacamos todo lo que tenemos que sacar y se pierde mucho menos sangre. Y como va a un frasco, nosotros podemos ver la cantidad de sangre que viene en esa... Yeah. Y ahí podemos tener una idea de cuánto se está perdiendo en esa... Después si uno está planeando hacer grandes lipoaspiraciones, por ejemplo, uno puede preparar, le manda al hematólogo al paciente que le saque sangre una semana antes, por ejemplo, al paciente. Para tener su sangre. Para tener su propia sangre, y entonces durante la cirugía se le vuelve a poner su propia sangre. Yeah. Esa es una manera de prever, ¿verdad? Entonces se le saca la sangre, se le medica, el paciente ya viene con hierro preparándose ahí, entonces se saca una gran cantidad de sangre, pero eso el cuerpo no resiente, ¿verdad? Y después durante la cirugía se le hacen expansores plasmáticos. Hay una serie de trucos, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que tener un muy buen anestesiólogo para poder trabajar con esas cosas. Pero por lo general, a mí no me gusta trabajar en pacientes donde tengo que sacar demasiada cantidad de grasa, porque el riesgo aumenta, ¿verdad? Claro. Pero, doctor, si yo como paciente, si me voy, quiero que me saques todo lo que se pueda sacar, claro, ¿verdad? No que después de toda la lipo otra vez me quedo con pero grasa. Mi trabajo también es cuidarte a vos, claro, de vos. No, pero todo lo que se pueda sacar sanamente. Dentro de un parámetro. Claro, pero hay algunos que son súper conserva también, que no sé, 1 litrito, 2 litritos. Pues, claro, pero es... y de ahí también cada uno tiene su tasa de complicaciones. Entonces, ese que saca 1 litrito, 2 litritos tiene menos complicaciones. Y sí, pero el resultado es... Y el resultado es satisfactorio para eso. Yo no te puedo decir, yo soy muy conservador. Sí, pero vos haces las lipos y quedan unas diosas. Yo vi los resultados, doctor. Sí, pero te digo, pero no salimos del parámetro. No, genial, pero el resultado, claro, pues, es lo que es importante. Y por eso, el paciente hace mucho. Entonces, yo te puedo dar un resultado de acuerdo al paciente que vos me das. Claro, claro. No, por eso es que los magos de las redes sociales, siempre sus pacientes son así. Claro. Le sacan 500 centímetros cúbicos y se ve, ¿verdad? Y esos 500 centímetros cúbicos le ponen en la cola y una maravilla. Claro, pero anda con alguien que tenga... Claro, el tema es que el tipo de paciente habitual no es ese. Claro. ¿Verdad? Sí, no, es la flaca que necesita cola. No, y la flaca que necesita cola normalmente se va al gimnasio, claro, más veces a la semana y va a tener su cola también. Así mismo. Bueno, interesantísimo eso, interesantísimo. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Veamos ahora las recomendaciones de luego de la lipoaspiración. Recomendaciones luego de la lipoaspiración. Utilizar medias de compresión o una faja específica para este tipo de intervenciones durante aproximadamente 1 mes. Evitar estar sentado o de pie durante mucho tiempo. Caminar aproximadamente 1 hora diaria en periodos de 20 a 30 minutos, sobre todo si la cirugía ha sido en las piernas, y descansar durante los ratos de ocio con ellas elevadas. No se deben realizar ejercicios de salto como correr, equitación, aeróbicos hasta que lo indique el cirujano. El hematoma tras la operación suele durar 2 o 3 semanas.
no se podrá tomar sol hasta que desaparezcan. El edema se irá reabsorbiendo con el tiempo, ayudado por los masajes de drenaje linfático manual. Mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física constante, ya que la liposucción no es definitiva. Los adipocitos se siguen regenerando y volverán a acumular energía en forma de grasa si se ingieren muchas más calorías que las gastadas. Y ese nomás es el problema, ingerimos más calorías de lo que gastamos. El cuerpo es el banco que más intereses te da. Sí. Y si vos no gastás, Claro. te dan intereses. La energía, como dice, ¿verdad? La energía que uno no utiliza, el cuerpo igual la guarda. Entonces, la energía, nosotros nos preparamos para el invierno, que acá no hay, ¿verdad? Pero de repente, si vos no estás utilizando una cierta energía por un tiempo, se forma un panículo adiposo. Ese panículo adiposo te da calor, Sí. te provee de calor y te provee de energía por ahí de repente en un caso en que vos no puedas llegar a tu alimentación, vamos a decir, eso como una parte biológica, ¿verdad? Hoy en día nosotros prácticamente cualquiera tiene acceso a alimentación de mayor o menor calidad. La alimentación de menor calidad es más calórica. Claro. Sí, O sí, sea, de ahí vemos que chicos que aparentemente están desnutridos y con sobrepeso, que parece una... Claro, están gorditos, pero... La desnutrición con sobrepeso es la desnutrición más común Sí. en nuestro medio. Qué increíble. Entonces, por el tipo de alimentación que se le provee. O sea, lo que se le da es una mala calidad y no una cantidad, una mala cantidad. Y el retomar la actividad después de una lipoaspiración siempre es una cuestión mucho más fácil que cualquier cirugía con corte, ¿verdad? Los moretones desaparecen de a poco, el uso de la faja favorece la circulación linfática y la resolución de la hinchazón y la resolución de los hematomas, el drenaje también, la alimentación también ayuda a que uno se sienta más liviano como para realizar actividad física y uno bastante bien se puede, dentro del mes se puede empezar ya a hacer actividades físicas intensas. Perfecto. Doctor, súper claro todo, como siempre, que nos explica tan bien el doctor. Y queremos agradecerle, se nos terminó el programa, queremos agradecerle el tiempo, todo lo que nos enseñaste, Doc, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.